Bienvenido, amigo y amiga, a su programa Conectados con la Palabra. Habla el pastor Marlon Castillo de Costa Rica. Vamos a poner delante del Señor este estudio, Padre. Ponemos delante de ti este estudio, te lo entregamos, Espíritu Santo. Danos la sabiduría y el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, estamos viendo la cruz de Cristo, vamos desde atrás hacia lo que es la resurrección de Cristo, que es nuestro tema final en todo este estudio tan grande sobre la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Vamos a continuar, estamos hablando sobre el día más oscuro en ese momento de la crucifixión. El país entero, estaba cubierto de oscuridad. Mateo probablemente ve la oscuridad como un cumplimiento de Amós, capítulo 8, versículo 9. Aquel día, dice Jehová, el Señor haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Algo parecido así como un eclipse, ¿verdad? En ese instante, en el tiempo de Israel, en el momento de la crucifixión. Y un detalle muy importante es que en el tiempo en que Cristo fue crucificado en la cruz era prácticamente verano, ¿verdad? Un verano bastante caliente en el pueblo de Israel, si se estudia un poco lo que es el tiempo atmosférico. Y el año, ¿verdad?, en que Cristo fue crucificado era un año sabático, era un año muy especial y también era un sábado sabático, era un sábado muy especial. Era el sábado que se llama el Gran Sabatón. Si usted estudia los sábados anuales bíblicos, habían sábados ordinarios, pero había también un sábado muy especial, que era el Gran Sabatón, que era el sábado anual. Eso quiere decir que en ese momento que Jesucristo iba a ser crucificado en el Calvario, todos los israelitas de muchas distancias llegaban a Israel a una gran celebración, ¿verdad? Increíble. Entonces, cuando ellos iban pasando, caminando hacia Israel, ¿verdad? Hacia Jerusalén, para ser más exacto, ellos veían en la montaña la crucifixión y muchos tal vez decían, ¿qué estará pasando? ¿Qué evento tan grande? Y que en un momento a otro, en un instante, se pusiera oscuro todo el cielo, ¿verdad? Se cubriera de tinieblas tan grandes que era algo impactante. Nos imaginamos, porque no podemos estar ahí, pero nos imaginamos, ¿verdad? Nos hacemos una imaginación general de lo que pudo haber sucedido en ese instante en el pueblo de Israel, al ver cómo la oscuridad cubrió toda la tierra, no solamente el pueblo de Israel, como mucha gente cree. No, esto fue ya algo global, algo cósmico, como lo vimos anteriormente. La única manera de tratar de explicar, esta oscuridad sobre la tierra, cuando Cristo murió, es aceptar el hecho de que era sobrenatural. En ese instante los israelitas tal vez se preguntaban, como decían, ¿cómo es posible? Si en un momento a otro estaba todo despejado, hermoso, un día caliente, casi a 50 grados, nos estamos asando y en un segundo cambió el clima a frío, a tinieblas, a oscuridad, de repente, algo que tal vez ellos no estaban acostumbrados, principalmente porque no era época de verano. Entonces, me imagino yo, amados, no lo dice la Biblia, pero me imagino, vamos a conjeturar. Me imagino yo que tal vez cayó un poco de granizo, de lluvia en ese instante, porque la Biblia dice que la oscuridad era tal que no se podían ver uno al otro, como la oscuridad que hubo en Egipto, ¿verdad? Cuando una de las plagas de Egipto. Entonces, ve qué interesante. Dios lo hizo y Él simplemente no nos dice cómo lo hizo. Había una suspensión visible de la orden de la naturaleza. El Creador entró en su creación y ha causado la oscuridad para cubrir de repente la tierra. La tierra, eso no fue algo solamente local, sino que fue algo no solamente de la tierra, también del cosmos en general. Acuérdense que hay en ciertas partes de la Biblia que cuando se habla tierra, en griego significa cosmos, ¿verdad?
o por ahí le llaman sistema de cosas, significa que abarcó toda la Vía Láctea. La oscuridad fue universal, fue total, fue de todo el cosmos. Se conmovió en ese instante cuando Jesucristo fue, llamémoslo así, levantado del suelo sobre el madero. Entonces, era una manifestación sobrenatural en la naturaleza. Dios lo hizo. La naturaleza fue en solidaridad con su creador durante esas horribles 3 horas de sufrimiento. Desde 12 del día a las 3 de la tarde, que fue 3 en punto en que Jesucristo expiró. Dice la palabra que, como vimos anteriormente, las palabras consumado es, él dijo consumado es, hecho está. Ahí es donde se cumple esta palabra, donde la Biblia y la palabra de Dios nos enseña que el sacrificio de Cristo fue único, fue verdadero y fue un sacrificio eterno. Abarca pasado, presente y futuro. Entonces mucha gente dice que el sacrificio de Cristo no fue completo. Amados, ahí donde yo me pregunto qué parte de la Biblia no leyó. No ha estudiado soteriología, estudió la salvación, no ha estudiado el plan de redención, no ha estudiado lo que es el verdadero Cristo crucificado. Una persona cuando dice que el sacrificio de Cristo en la cruz no fue, no fue completo, da a entender que esa persona nunca ha leído la Biblia, no tiene conocimiento concreto de lo que es la cruz del Calvario. Entonces, la oscuridad era sobrenatural. El momento fue perfecto, ya que nos lleva hasta el momento en que el Hijo de Dios respiró, su último aliento y entregó su espíritu. Dice la palabra que ahí entregó su espíritu. Vea qué interesante. Se requiere mucho más que fe para decir que no ocurrió antes que aceptar la evidencia histórica que él hizo. Hay un libro que yo le recomiendo montones, amado, que se llama Evidencia que declara un veredicto, de George Maxwell. Usted lo puede conseguir por ahí en internet. Son 2 volúmenes, ¿verdad? Volumen 1, volumen 2, muy buenos. George Maxwell, él habla muy bien de la parte histórica de la cruz de Cristo, porque él era un profesor de Harvard, ¿verdad? Y él no creía en la crucifixión. Él tuvo ahí, llamémoslo así, amados, como decir, un trato con sus alumnos para comprobar si la crucifixión fue bíblica, o fue histórica, ¿verdad? Y ellos le dijeron, nosotros vamos a comprobar con la Biblia y usted, profesor, va a comprobar con la historia de que realmente existió la crucifixión. Al final, obviamente, para la gloria del Señor, como siempre, la palabra de Dios siempre es peso completo, y más para un hombre tan estudiado como George Maxwell, que era un filósofo de su época. Él estudió horas, ahí en ese libro él habla de las horas que ellos estudiaron históricamente la muerte de Cristo y comprobaron que realmente Jesucristo, el hombre Jesús, existió. Le invito a que lea esos libros, muy bueno, Evidencia que declara un veredicto, que habla sobre la crucifixión de Cristo. Seguimos, amados. Se requiere mucho más que fe para decir que no ocurrió este evento. Era una oscuridad silenciosa. Es lo mismo que va a pasar, amados, en el infierno. La gente que va a estar en el infierno, lamentablemente, que deciden no estar con el Señor, van a experimentar ese silencio de sepulcro, que llaman ese silencio tenebroso, ese silencio que hubo al principio en Génesis 1:1. Recuerde que la cruz siempre te va a llevar a Génesis 1:1, al principio de la creación. Si usted hace un estudio exegético de todo lo que es la crucifixión de Cristo, dice, era una oscuridad silenciosa, repentina, sombría, como una pesada cortina de espesor. El Señor Dios llamó la atención de todo el mundo por la tarde, claro, porque era un evento astrológico, llamemos aquí, o cósmico, que nunca había sucedido en la historia del pueblo de Israel ni del mundo. Me imagino que toda la humanidad en ese instante decían, ¿qué estará pasando? No es un eclipse, no es algo que estén esperando,
¿verdad? Entonces, es interesante que los científicos comprobaron hace pocos años atrás, comprobaron que realmente en esa época más o menos existió un gran terremoto de tierra y comprobaron que eso es la fecha más o menos relativa a la muerte de Cristo. Como todos los científicos tratan de desmentir la Biblia, pero se dieron cuenta de que realmente este evento sucedió. El silencio. Todo estaba en silencio en el Calvario. La palabra Calvario es un significado muy interesante que más adelante voy a tocar. Vamos a hacer un estudio de esa palabra que significa Calvario o Gólgota, ¿verdad? Que significa la montaña de la calavera, que tiene un significado. Es muy interesante cuando usted hace un estudio sobre el nombre la calavera o el Calvario. ¿Por qué le llamaban así? Porque era tan tenebroso ese lugar. Acuérdense que del principio del Imperio Romano, ellos siempre crucificaban, ¿verdad? Entonces, para los judíos era un lugar de muerte, era una montaña de muerte y tenía una apariencia a lo lejos como de una calavera. Entonces, por eso se le llamaba el Calvario. El silencio de muerte ha creado un sentimiento de temor, la consternación y el horror. Hay algunas cosas que van más allá de toda descripción. Algunas cosas son tan santas que están más allá de la observación. Durante ese silencio increíble, Jesús sufrió la angustia extrema del espíritu. Primero, fue desamparado por su Padre. Acuérdense lo que venimos hablando, lo que hablamos anteriormente sobre el desamparo, ¿verdad? Que cuando él exclamó a gran voz, Elí, Elí, sabactani, ¿verdad? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió ese mismo abandono que la gente va a sentir por la eternidad. Jesús lo sintió durante 3 horas. La gente cree que fueron esos minutos. No, durante esas 3 horas, él sintió ese despego, ¿verdad? Llamémoslo así, emocional, ese despego padre de hijo que durante toda la eternidad siempre han estado juntos, lo sintió en ese instante. Y fue tanto el dolor que Jesús sintió, ¿verdad? Como dice el Salmo 22, que en ese instante él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vea qué interesante, es lo mismo que la gente va a sufrir en agonía en el infierno por la eternidad. No es 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, como muchos dicen, no, amados. Eso va a ser por la eternidad, por los siglos de los siglos. Esa soledad. Por eso la Biblia dice que será el lloro y el crujir de dientes, el infierno. Entonces no va a ser un lugar de paraíso como mucha gente cree, así como en las playas, ¿verdad? No, amados, eso es algo que va en contra de la palabra. Pero vea qué interesante, Jesucristo experimentó el dolor interno del alma. Eso ya no es físico, ya fue almático. Ese vacío de alma, de no sentir la presencia inmediata de Dios. En este momento el ser humano, usted y yo, sentimos algo de Dios porque la presencia está aquí, todavía a través del Espíritu Santo. Pero en el momento en que el Espíritu Santo sea quitado, en el momento en que la iglesia sea arrebatada, entonces el mundo va a ser dominado por tinieblas y por los demonios. Ya no estará la presencia inmediata de Dios. Y ahí es donde la gente va a decir, no sentimos a Dios. Y mucha gente querrá escuchar la palabra, mucha gente va a buscar de Dios y ya Dios no está. Ya Dios salió, llamémoslo así, Dios salió literalmente del mundo, su presencia ya no se va a sentir como la sentimos hoy en día. Que fue lo mismo que sintió Jesús en esas 3 horas en el Calvario, ¿verdad? La soledad que la gente va a experimentar en un futuro no muy lejano. Entonces, es como si Dios corriera la cortina a través del Santo de los Santos, que ningún extraño podía ver ni oír en su interior. La ira de Dios cada vez se hacía más y más intensa en cada momento hasta que el silencio fue roto por el Hijo de Dios. Fue el aislamiento y la soledad desolada de abandono de Dios, donde llegó un punto donde Jesús sintió tanto, digamos un ejemplo, a Dios allá en el final del universo, de Él
que él tuvo que exclamar a gran voz. Y los que escucharon, los que estaban ahí, ¿verdad? Como nos dice los evangelios sinópticos, ellos dijeron, llama a Elías, pero no. Ahora, eso nos hace entender que Jesucristo lo dijo en un dialecto, llamémoslo así, o en un idioma que ellos no conocían. Por eso decían, llama a Elías, Elí, Elí. Creían que estaba llamando a Elías, pero no. Entonces me pongo a pensar, ¿en qué idioma Jesús habrá hablado estas palabras, verdad? Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Aunque por aquí la Biblia nos habla que tal vez lo habló en griego o en hebreo o algo así, que muchos que estaban ahí no lo entendieron. Pero me imagino yo, porque amados, hay que entender algo. Los judíos desde pequeños, ellos aprendían, y los estudiados aprendían muchos idiomas. Conocía, y el pueblo de Israel era bastante, donde habían muchas personas de diferentes idiomas. Entonces me imagino que no solamente ellos hablaban griego, sino que también dominaban ciertos idiomas. Entonces son detalles de la cruz del Calvario que uno tiene que ir pensando y analizando. Entonces, no más blasfemias, no más juego, no más maldición. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Biblia dice, maldito todo el que es colgado en un madero, dice Deuteronomio y Santiago. Entonces, no más insultos. No hay burlas por parte de los delincuentes y las multitudes. Era solo un silencio de sepulcro. Eran 3 horas de oscuridad completa, de separación completa entre Dios y su Hijo. En ese instante, el Salmo 22, por eso es muy importante cuando usted estudia lo que es la cruz de Cristo en Evangelios Sinópticos, se vaya al Salmo 22. El Salmo 22, versículo a versículo, que lo vamos a analizar más adelante, ¿verdad? Resulta que ahí nos da una clara vista panorámica de lo que Jesús vivió internamente, ¿verdad? En su cuerpo de la cruz del Calvario. Entonces, vea qué importante que es ir aprendiendo este tema, porque a la hora de que ya entremos a Semana Santa, que estamos muy cerca, amados, resulta que ya nuestro concepto de la crucifixión ya lo vamos a ver de una forma diferente. Ya vamos a entender que Jesucristo pasó uno de los horrores humanos más fuertes. Nos imaginamos a los presos cuando les decían están condenados a la crucifixión. Un día de estos, si no me equivoco, fue la semana pasada, había un preso, ¿verdad?, que salió en todas las noticias, que él durante muchos años, él clamó justicia y hasta aún al final de sus palabras fueron, yo soy justo, yo no maté a esas 2 personas. Él tenía miedo de la inyección letal y ahí estuve investigando y muchos que están hoy todavía en el correo de la muerte esperando ser ejecutados por asesinatos que les han impuesto. Resulta ser que para ellos la agonía es bastante grande porque no saben en qué momento van a llegar y les dicen, hoy ya les toca, hoy es su día. Ellos no les avisan, no les dan una fecha exacta, no les dicen, mira, el 6 de abril a las 6 de la tarde va a ser tu muerte, ¿verdad? No, a ellos los presos lo que hacen es que los dejan ahí años, tal vez 10 años, 5 años, y después llegan así de la nada. Mañana a las 6 de la tarde vas a morir, o hoy a las 6 de la tarde te toca, de un momento a otro. Entonces, estaba leyendo yo que ellos durante todos estos años pasan con esa zozobra de si será ese momento su último día. Emocionalmente y psicológicamente, a lo que yo leí, ellos pasan con una tensión bastante grande porque no saben el día ni la hora en que les toca morir. Vean qué importante es entender esto de la parte emocional y psicológica de Cristo. Por eso la Biblia dice que Jesús, cuando estaba orando en Getsemaní, dice que su sudor era como gotas de sangre, ¿verdad? Que más adelante vamos a estudiar esa parte vista por un patólogo, que él expresa qué significa eso, y eso tiene un nombre en la patología.
Entonces, vea qué importante que es no solamente ver la parte física de la muerte de Cristo, sino la parte emocional, psicológica, la parte interna de Jesús como ser humano, lo que Él pasó. Ahí donde mucha gente dice, es que Jesús es el Hijo de Dios y ponen como excusa, Él pudo pasar todo eso. No, amados. Él cuando estuvo aquí en la tierra era 100% humano, la Biblia lo enseña. Él crecía en estatura delante de Dios y los hombres. Es más, él se tenía que sujetar a sus padres terrenos. Y eso lo vemos cuando en una vez se perdió en el templo cuando tenía 12 años y los papás lo andaban buscando. Amados, si Dios lo permite, hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos la otra semana, si Dios lo permite y es su voluntad. Un abrazo desde Costa Rica. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita, invite a otros a ser parte de estos estudios bíblicos. Que el Señor me lo bendiga muy grandemente desde Costa Rica.